buenas noches, sean todos bienvenidos esta noche, como todas las noches, a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a hablar del ente Contralor, vamos a hablar de la Corte de Cuentas de la República, y es que vamos a conocer un poquito acerca de diferentes firmas y convenios que esta institución ha estado realizando con otras instituciones de gobiernos. También vamos a conocer el sitio de transparencia de las auditorías 2013-2014 que se ha practicado a las diferentes municipalidades en lo ancho y largo del territorio salvadoreño. También vamos a conocer el rol de la Corte de Cuentas ante el cambio de gobierno, cuáles son los nuevos proyectos de los cuales se van a implementar y, por supuesto, el presidente de la Corte de Cuentas, el licenciado Rosalía Toches, ya lo ha dicho en conferencia de prensa que va a buscar su reelección. Para conversar sobre este tema con gusto, esta noche le damos la bienvenida al presidente de la Corte de Cuentas, el licenciado Rosalío Toches Zabaleta. Presidente, un gusto nuevamente tenerlo en 8 puntos. Yo encantado de venir aquí a saludar a su público, el selecto público. Gracias. Y es que verdad, yo me siento cómodo acá, porque aquí sí se respira la pura democracia en cuanto a la libertad de expresión. Qué bueno. No me diga eso porque me la voy a creer y lo vamos a invitar más seguido por estos rumbos. A esta que es su casa, por supuesto. El presidente de la Corte de Cuentas lo dice. Ok, magnífico. Que así quede escrito, señores. Arrancamos, señores, inmediatamente porque tenemos muchísimos temas que abordar con el presidente de la Corte de Cuentas. Vamos a exprimir el tiempo. Presidente, 1 de junio se da en este país el traspaso de mando de precisamente la fórmula presidencial electa, presidente y vicepresidente, sustituyendo para un nuevo quinquenio al presidente y vicepresidente saliente. ¿Cuál ha sido o cuál va a ser el papel o el rol protagónico en el tema del traspaso de gobiernos, pero particularmente precisamente en el tema cómo se están invirtiendo los fondos? $1.400.000 para el traspaso de mando en términos de auditoría, por favor. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que esperar ese momento, porque hay que dividir en dos momentos, porque en una de ellas vamos a nosotros a tener una participación más activa. Más activa. En primer lugar viene el simbólico, que es el traspaso de mando. Simultáneamente, nosotros estamos, en primer lugar, haciendo el traspaso de los bienes del Estado que ha manejado el señor presidente de la República. Acto seguido viene esperar que sucedan los hechos para ver en qué se invirtieron el $1.400.000. Debemos de considerar algo muy importante, que se trata de un magno evento, y para ello sí se necesita que, si vienen a visitar hombres de Estado de otros países o dignatarios de otros países, sinceramente nosotros tenemos que también darles una bienvenida de altura de mandatarios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos también a evaluar en qué sentido puede haber exceso que anticipadamente lo están diciendo. Primeramente, nosotros vamos a ver los hechos, los vamos a evaluar y vamos a actuar, porque ahí no podemos hacerlo antes. Esta es primera vez en la historia, como un amigo televidente preguntaba, usted que está sumamente empapado del rol que el ente Contralor está realizando, ¿es primera vez en la historia que la Corte de Cuentas toma un papel tan protagónico como este? ¿O tradicionalmente es algo que ha realizado, pero que no se le ha dado quizás como mucha publicidad al tema del traspaso y la participación que esta tiene? Bueno, en primer lugar debemos de ubicarnos en los tiempos que estamos viviendo. A mi llegada, pues usted sabe, ya el gobierno ya había transcurrido y no se había dado nada extraordinario como la gente lo ve, que para mí es una responsabilidad de un funcionario como es el presidente de la Corte de Cuentas o las autoridades de la Corte de Cuentas en un acontecimiento tan excepcional. Entonces, es relevante porque hemos tomado la iniciativa nosotros también para que no nos cuenten cómo fue, porque es nuestra obligación de fiscalizar hasta el último centavo que se eroga y que es propiedad del Estado. Y en ese sentido no hemos tenido limitaciones. Tenemos la apertura necesaria, y eso es bien importante, porque también, pero igual, si a mí me dijeran que no debo, yo digo sí puedo,
y lo voy a realizar. Y para ello no se está violentando absolutamente nada. La Constitución de la República me lo faculta. Ok, presidente, en la última oportunidad que tuvimos el gusto de conversar en esta su tribuna de entrevista, usted nos ponderaba dos momentos, ciertamente. Sí. Uno es precisamente lo que se está ahorita articulando para llegar a este acto democrático, solemne, al cual usted se ha referido, y otro particularmente es luego que se dé este acto. A mí me llamó particularmente la atención unas palabras que usted dijo, es que lo que estamos verificando es el traspaso de bienes del Estado de una autoridad a la otra. ¿En cuánto tiempo podríamos conocer si alguno de los funcionarios que está a punto de dejar sus funciones o que le va a dar seguimiento, porque otros van a seguir dentro del cargo encomendado, de la gestión, dejaría algún tipo de señalamiento o faltante o de pronto no cuadran las cuentas, como decimos en el calor popular? ¿En cuánto tiempo se podría conocer? Bueno, estamos hablando de todos los funcionarios, supongo yo. Sí. Entonces, para comenzar, debo de aclarar, y no me estoy justificando, la mayor parte de instituciones habían sido auditadas hasta el 2010. Imagínense qué trabajo el que tenemos. Entonces, va a costar hacerle un cálculo exhaustivo, pero a cambio de ello, para no tener esas sorpresas o sobresaltos, me he adelantado porque yo creo en la prevención, no creo yo en la parte correctiva, porque nosotros cuando hablamos de la parte correctiva estamos hablando post-mortem, y muchas veces 3, 5, 4, 6 años después o más. Bueno, el caso que acabamos de observar, ¿cómo se van a castigar a funcionarios que hayan cometido algún ilícito? Nunca. Se engavitaron y prescribieron. Los casos que prescribió, que usted dio a conocer en esta su entrevista. Perfecto. Okay. Entonces, nosotros ahorita llevamos 1.260 capacitaciones a los funcionarios públicos que manejan fondos. Y ese es un gran proyecto. Y lo voy a continuar haciendo. Y además de eso, hemos igual cantidad de capacitación hacia adentro, que se vuelve una necesidad imperante para darle respuesta a nuestros ciudadanos y ciudadanas con certeza de que sí se cuida hasta el último centavo. Nosotros como Corte de Cuentas estamos apostando a que todo dinero que venga en calidad de donación o de préstamo, el que dona o el que otorga el préstamo, que se sienta seguro que la Corte de Cuentas, que todos los funcionarios de la Corte de Cuentas, todos los empleados de la Corte de Cuentas han admitido su responsabilidad, no por imposición, sino porque son gente de servicio. Y en ese sentido, yo me siento exitoso como presidente de la Corte de Cuentas de la República, porque tengo un equipo muy eficiente, muy capacitado. ¿Que le hace falta más capacitación? Sí, hemos entrado a nuevos tiempos, hay que modernizarnos. Estoy apostando también a la modernización de la Corte de Cuentas. Y como le mencioné, importante es invertir en la persona humana. Lo demás, se hacen evaluaciones y los idóneos recomiendan qué tipo de equipo necesitamos para operar mejor. Ya estamos casi listos. Un mes más y damos a conocer la novedad, el control previo en línea. Nosotros no nos comprometemos a aprobar los gastos, todos los gastos de las instituciones de gobierno. Nosotros nos comprometemos a darle salida a aquellas erogaciones que el funcionario, por temor que la Corte de Cuentas no lo vaya a sancionar, no decide y ni pregunta tampoco. Entonces yo le he dado esa posibilidad. He abierto todas las posibilidades que lo hagan por escrito y que me pidan la opinión. Y tengo un departamento jurídico muy eficiente
y no tardamos más de 10 días cuando tenemos. Nosotros solucionamos, no ponemos problemas, porque nosotros sí conocemos el tema. Ok, en línea va a venir, por ejemplo, en un caso concreto. Sí. Un funcionario hoy por hoy está conociendo de una licitación, sí, tiene algún tipo de consulta, en este momento le escribe en línea, le consulta a usted y usted le resuelve en ese momento. Inclusive puede mandar el contrato cuando vayan a contratar. Para que lo revisen. Para que lo revisemos previamente, porque para la Corte de Cuentas no tiene caso decirle, mire, se equivocó. Después, y se sino perdió. que antes. Pues sí. Entonces, en ese sentido, es mejor apostar a la prevención. Ok, y un funcionario el día de mañana puede estar respaldado por haber consultado con la Corte de Cuentas. Claro, lo único que nosotros no respondemos, yo le voy a autorizar, si él se sale de esos parámetros, es responsabilidad de él y va a ir a los tribunales si se pasa. Ok. Presidente, una de las preguntas que de verdad vienen rápidamente al momento de hablar de un traspaso de mando por parte del conglomerado de amigos que todas las noches están muy pendientes de la entrevista 8 en punto es acerca de los finiquitos. Y es que en la mayoría de los casos, por no decir todos, se cuestiona a los expresidentes salientes y se les dice, bueno, ya le dieron el finiquito, ¿cómo es que se lo dieron? ¿Por qué tan rápido? El finiquito express, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le planteé anteriormente la pregunta sobre los funcionarios, sí, pero usted en otras ocasiones me ha dicho, mire, el presidente y los funcionarios son muy diferentes. Se franquea a corto plazo darle el finiquito al presidente saliente Mauricio Funes. Bueno, fíjese que antes de contestarle, porque esa es exactamente sobre lo cual se ha teorizado, se ha dicho tantas cosas, y realmente a mi llegada las cosas cambiaron. No voy a poner como ejemplo a un presidente de la República ni a un presidente de una institución. Me voy a poner como ejemplo yo como presidente de la Corte de Cuentas. Dígame, ¿cuál es mi responsabilidad cuando yo le delego como presidente? Le delego al director o directora financiera que haga las erogaciones. Cuando nombro al presidente o al encargado de la DACI, por ejemplo, de contrataciones, y a los asesores para que ellos den su opinión internamente si un documento está bien o no, o está mal. Entonces, si yo delego, yo no tengo ninguna responsabilidad. El que tiene responsabilidad son los que manejan fondos. Porque yo delego. ¿Y cómo, hasta dónde va a llegar hacia mí? Yo no estoy haciendo defensa de nadie, porque todos los presidentes se van con finiquito. ¿Por qué no manejan fondos? No manejan fondos. Ellos delegan. Y eso, le digo, y yo lo dije un día, el caso connotado del señor expresidente, el señor Saca. No, Francisco Flores. Francisco Flores. Si él nos dice todo lo que sucedió y cómo la Corte de Cuentas, porque me pidieron opinión, que si se habían manejado, si no entró a las arcas o a los fondos generales de la nación, ese dinero, ¿cómo la Corte de Cuentas va a ir a hacer una auditoría? Pero si él no hubiese mencionado eso y nadie se ha dado cuenta, el finiquito de él es correcto, porque sí se hacen auditorías permanentes a Casa Presidencial, a las instituciones que piden constantemente que se le revisen, porque hay muchas instituciones que lo piden y nosotros accedemos, y por esa razón yo tengo una escasez de auditores ahorita, porque me pide la Fiscalía para los peritajes, que hoy se han puesto de moda. ¿Por qué? Porque se están diligenciando en tiempo, o se trata de diligenciar en tiempo, todas las investigaciones que se hacen y donde requieren de la Corte de Cuentas. Ok, esta pregunta yo se la realizaba por una razón muy sencilla, y es que el Estado y la forma de gobierno de nosotros es muy particular a los demás países de Centroamérica, donde ciertamente yo no quiero involucrar ningún concepto político. Hemos visto a otros expresidentes, tanto en Guatemala como en Costa Rica, que tampoco inicialmente tocaron plata, pero han sido procesados. Presidente, la presidencia de la República no toca fondos, es decir, ni por aquella resolución de la Sala de lo Constitucional, donde la transferencia de fondos, o llámese en alguna medida en el pasado, partida secreta,
¿todo eso puede ser objeto de una auditoría, cualquier tipo de fondos que se hayan manejado? Sí, por ejemplo, nosotros hemos hecho auditoría de esas partidas. ¿Partidas secretas? Sí. Sí existieron. Sí, es que no eran partidas secretas, son fondos, ¿me entiende? Que están asignados a la presidencia. Y hay un mecanismo de control, y claro, a mi llegada, yo lo verifiqué, porque ya le conté a usted que no tiene ningún problema para que me abran las puertas a mi gente para que vaya a hacer la auditoría. Hasta hoy no lo he tenido. Y eso me ha facilitado el trabajo. Y entonces ahí le respondo de que muchas cosas son más pláticas políticas o acusaciones políticas, porque lo mismo puede haber sucedido cuando estaban nosotros en el poder. Pero a la hora de los acontecimientos, todos tienen finiquito. Ahora, yo no voy a responder por actos fuera de mi esfera, por ejemplo. El ejemplo que yo pongo más evidente es el que estamos viendo en la actualidad. ¿Del señor Flores? Del señor Flores. Ok, podríamos entonces entenderlo, presidente, porque la gente pregunta si podríamos dejar, sin adelantar obviamente criterio, pero firmado de que el señor Funes va a tener su finiquito. Si me lo pide y nosotros hemos terminado todas las auditorías, se lo damos. Porque no ha tocado fondo, según no lo que usted me... no. Entonces podríamos entender que en efecto sí le puede dar va a ser un destinatario, porque esa palabra está de moda. Destinatario, no. Del finiquito. No, para mí del finiquito. Ese destinatario es ofensivo para mí. Magnífico. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial aquí en 8 en Punto, señores. Mucho más que vamos a conversar esta noche con el presidente de la Corte de Cuentas, el licenciado Rosalío Toches. ¿Por qué? Porque algunos preguntan, ¿y cuándo van a auditar a los partidos políticos de los fondos o donaciones que ellos reciben? El presidente nos va a contar en el segundo bloque. Quédese con nosotros. Volvemos. Muchísimas gracias, señores, por su preferencia, presidente Toches. Luego de la denuncia que usted realizó en este canal de televisión, en esta tribuna de entrevistas, con relación a los supuestos faltantes de administraciones pasadas, ¿qué otros casos relevantes bajo la política de la gaveta, que así se llamó, se han conocido en este periodo en el cual usted ha estado al frente de este ente contralor? Bueno, a raíz de una noticia que estremeció la población referente a lo del fideicomiso de aquellos 34 millones. Y yo así actúo cada vez que veo una noticia muy relevante y que conmociona a toda la población, inmediatamente yo la investigo. Y en ese estamos en el proceso de investigación, de verificación sobre esos fideicomisos, cómo se manejaron. Y además de eso, pues no nos limitamos, a veces nosotros no damos a conocer otros casos porque realmente están cabal en la investigación, pero cuando hayamos avanzado en el momento preciso lo vamos a dar a conocer. Magnífico, y aquí vamos a estar nosotros también para trasladárselo al público en general. Antes de irme a una pausa comercial, es que había dejado en el tintero esta pregunta y me parecía adecuado, oportuno y preciso que antes de ingresar a este tema pudiéramos nosotros abordarlo, y es donde muchas personas se preguntan, mire, y no solamente a raíz de los fondos de Taiwán y las famosas donaciones y de los saquitos, ¿cuándo se van a auditar a los partidos políticos? Y es que en alguna medida se ha tratado que legislaciones como la ley de partidos políticos o la ley de lavado de dinero le sirvan, le faciliten a los partidos transparentarse y que nos den a conocer quiénes les están dando la plata, porque aquí en este mundo, como dicen en política, nadie se acuesta sin cenar a la hora de dar un centavo. ¿Va a realizar esta actividad el presidente de la Corte de Cuentas en auditar esas donaciones de los partidos políticos? Bueno, en primer lugar, dividamos dos cosas. Por favor. La Corte de Cuentas solamente puede fiscalizar los fondos que reciba del Estado. Como es una modalidad, aunque es una obligación de todos los presidentes de la Corte de Cuentas de la República de realizarlo, sí, nosotros vamos a iniciar, en primer lugar, como es una modalidad nueva, estamos ofreciéndole a los partidos políticos, mañana se los van a hacer saber, yo hoy se los estoy manifestando, que acudan a la Corte de Cuentas, que los queremos capacitar para que ellos puedan
legalizar libros, sistemas de contabilidad, para que se les facilite la liquidación en cada ejercicio que se dé de las elecciones correspondientes, ya sea para diputados o para alcaldes. Entonces, en ese sentido, yo considero que es una gran oportunidad para ellos, porque de todas maneras acaban de aprobar la ley de los partidos políticos, y eso tiene que estar en consonancia con la decisión, o más bien la determinación legal que tiene la Constitución de la política, de la Constitución política, respecto que quién va a fiscalizar los fondos. Entonces, lo que nosotros no podemos como Corte de Cuentas es ir a fiscalizar fondos que no han sido proporcionados por el Estado. No tengo esa posibilidad, pero sí, antes de llegar a un fin, debemos de darle las reglas claras a los partidos políticos, porque sería injusto que tanto tiempo los demás partidos que han gobernado y que han tenido elecciones, nunca se les solicitó que abrieran las puertas. Entonces digo yo, para que entren en iguales condiciones, prepararlos primero, y si ellos tienen confianza en la Corte de Cuentas, que lo tomen con una palabra mía, que no es con el objeto de perjudicarles, sino que es con el objeto de ponerlos a derecho. ¿Y por qué? ¿Qué le puedo pedir a un político si la empresa de él es la cancha política? Entonces él necesita que se le conduzca y que se le establezca un marco de referencia para establecerle las reglas del juego, pero no lo vamos a meter a la regla del juego sin enseñarle cómo debe caminar, cómo debe él administrar y cómo debe llevar los registros que percibe el Estado, y de esa forma él pueda documentar. Tiene la gran oportunidad los partidos políticos, a través de sus dirigencias, de hacerlo por escrito, visitarme, puertas abiertas, y les vamos a instruir, les vamos a enseñar la contabilidad gubernamental a sus contadores o a sus gerentes, a sus administradores, para que no caigan en el error. Primeramente, establecerle el escenario en donde vamos a ir nosotros primero, porque para mí sería ingrato de llegar con una emboscada y exhibirlos a ellos sin razón, porque a veces no necesariamente lo que la gente dice de afuera puede ser cierto. Puede haber desorden, porque ellos no son los idóneos para manejar fondos, pero sí saben contar y llevar sus cuentitas a su manera. Pero yo quiero adecuarlos para que haya una forma, más bien un sistema de control sobre esos fondos, para que ellos los puedan administrar bien y dar cuenta en un momento determinado. ¿Qué año se va a auditar, presidente? Porque en alguna medida, cuando usted ha venido acá, ha dicho, mire, yo lo voy a hacer para atrás también. Sí. Se ha conocido en alguna medida en el pasado que hay partidos políticos que ciertamente no han devuelto al erario público lo correspondiente, que pusieron en algún momento algún tipo de propiedad en garantía, que simple y sencillamente hay partidos que ya ni existen y al final tampoco se regresó la plata correspondiente. Bueno, yo sí lo traje acá a usted, les conté que se perdieron como $600,000 de dineros no reintegrados, porque ignoraban la deuda política, pero ahora con la nueva ley quedó abolido todo eso. O sea, nuevas reglas, y entonces nosotros estamos en esa disposición de colaborar, porque es imposible que yo me niegue a la fiscalización, pero como un acto previo hay que organizarlos, hay que capacitarlos, por supuesto si ellos lo requieren, ¿no? Pero de todas maneras las reglas del juego se las vamos a dar y después vamos a entrar a abordar el tema. Bueno, perfecto. El presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toche, llega hasta el 28 de junio del año en curso, para el término en el cual fue embestido precisamente por esta Asamblea Legislativa, del cual lo denominó como presidente del ente Contralor.
Y es que el órgano legislativo comenzará las negociaciones para definir quiénes serán los próximos titulares de la Corte de Cuentas de la República. El día martes se conoció que el licenciado Astor Escalante confirmó que él es una de las 83 personas que quieren dirigir esa institución de Estado. He presentado mi solicitud a la Asamblea Legislativa para postularme al cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República. Astor Escalante funge actualmente como superintendente de electricidad y telecomunicaciones y también ha sido fiscal general de la República, entre otros cargos. En el pasado, presidente, el 20 de marzo inició el periodo de inscripción de los candidatos, como ya lo habíamos mencionado, ante un ejercicio que ha sido muy, pero muy polémico. Espera contar con el apoyo de la reelección de los diputados por el trabajo que hasta este momento usted ha venido realizando. Bueno, en primer lugar, me inscribí, presenté mis credenciales, no las he podido alterar porque son las mismas, porque ya no pude adquirir más experiencia allá afuera. Pero lo que es tan evidente son mis actuaciones, los resultados que he obtenido, pero sin embargo, usted sabe que yo debo someterme al mecanismo establecido por la Asamblea Legislativa para dicha selección. En ese sentido, es una aspiración de ciudadano. Que yo garantice que voy a quedar, tampoco no puedo ser iluso. Tengo aspiraciones como todo ciudadano y me voy a someter a las reglas del juego, que me evalúen, contestaré las preguntas que deseen y después de eso, si tengo pues ese privilegio quizás de que me reelijan, ¿Se siente en algún tipo de ventaja Rosalío Toches? No solamente porque ya mostró lo capaz que es dentro de la institución, bajo obviamente su ponderación al momento de reinscribirse. Y no solamente eso, sino que adicionalmente conoce cómo la institución funciona, mediante el proceso en el cual usted se va a remitir para contestar las preguntas correspondientes. ¿Se siente en ventaja por el trabajo que ha venido desarrollando? Bueno, realmente porque yo estoy adentro. Sencillamente sí, yo me siento, por esa razón yo no me ando promoviendo. He anulado actividades en las cuales me han invitado para hablar sobre ciertos temas relacionados a mis actividades. Entonces yo siento que ahí sí no lo voy a hacer porque creo que voy a poner en desventaja. Voy a poner en desventaja a los demás compañeros. No sería bueno que yo ande dando charlas y todo eso. Ahora, las institucionales sí, pero ya así públicas o que me anden entregando diplomas no es permitido porque no es posible, no es correcto. Eso sí es mucha ventaja para los compañeros porque todos tienen derecho a participar y aspirar también. Ok, anteriormente yo me referí según el trabajo que usted ha venido desarrollando bajo su ponderación, no la de este servidor. Quiero ser muy puntual en eso y por respeto al público de 8 en punto. Déjeme contarle que el 25 de junio del 2013 el licenciado Toches Zabaleta, Raúl Antonio López y Joel Humberto Valiente fueron nombrados como nuevos magistrados por un año. Recordarán luego la resolución continua de la Sala de lo Constitucional. Nuevamente la Asamblea Legislativa, en una tercera posibilidad, elige a los dirigentes del ente contralor. ¿Cuál es el principal logro y por qué deberían los diputados de volver a elegir no a los tres, porque lo pueden hacer obviamente a los tres, a dos o a uno, a ninguno, sino que a su persona? Bueno, en primer lugar porque nosotros le hemos regresado la credibilidad que siempre tuvo la Corte de Cuentas de la República y que la gente se sentía decepcionada de los funcionarios de épocas pasadas. Y eso es evidente. Inclusive yo como ciudadano, cuando no era presidente, me lamentaba. Y por eso yo insistía en querer ser, porque creía y estaba convencido que yo le podía ser útil a las ciudadanas y ciudadanos de este país. ¿Se sentía defraudado Rosalío Toches desde afuera, en el pasado? Sinceramente, porque yo estuve en la Corte de Cuentas y sentía que no le daban respuesta a la demanda de la población. Ante un nuevo proceso electoral, presidente Toches, ¿cree usted que los diputados logren el consenso necesario para iniciar la próxima campaña electoral? Esta pregunta se la hago en dos rumbos. La primera,
porque en alguna medida vienen comicios electorales en el 2015 y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se ha entrampado, número uno. Y número dos, que en el pasado ya hemos visto donde instituciones de gobierno quedan prácticamente acéfalas. Sí. ¿Confía Rosalío Toches en que la Corte de Cuentas no se le limite el ritmo que ha venido teniendo hasta este momento? No porque usted está ahí, sino que porque ha venido teniendo un presidente. Bueno, realmente yo creo que en el caso de la Corte de Cuentas no va a suceder. Y no va a suceder porque ya establecimos un precedente. Y los diputados, desde el momento que me eligen a mí, abren las puertas con una nueva modalidad de que no es necesario que sea de un partido político. Y eso es bastante provechoso para toda la ciudadanía y para los compañeros que van a participar. Porque si no tienen ningún vínculo político, es una gran noticia para el país. Ok. ¿Algo más, perdón? No, y en ese sentido, considero yo de que con solo el hecho de que haya roto yo la modalidad anterior, eso da la pauta que los diputados ya maduraron y se han dado cuenta que tienen que estar jugando el rol que el país demanda: transparencia. Y a eso le he apostado yo, y ellos nunca me han reclamado, y siento yo que están satisfechos. Ok, vamos a una pausa comercial, pero dejo sentada la pregunta, aguánteme la respuesta, y es que dicen por allá por Oriente, algún tipo de pajarito, que el presidente Rosalío Toches está presionando a algunos alcaldes para que aumenten los impuestos. Al regresar, el presidente, en 8 en punto, nos comenta qué tan cierto es esto que dicen por allá por Oriente. Volvemos. Estamos de regreso. La pregunta recién nos acaba de sintonizar. Si usted nos acaba de recién sintonizar, déjeme comentarle que le pregunté al presidente, o le trasladé, si usted no sabía. Dicen que en Oriente, me contó un pajarito, que usted está presionando a los alcaldes para que aumenten los impuestos, las tasas municipales de determinadas alcaldías. Cuénteme, por favor. Totalmente falso. ¿Qué interés tengo yo y en qué me voy a beneficiar? En primer lugar, como funcionario. ¿Y en qué se va a beneficiar la población? Si con que no quieren rendir cuentas claras de lo poco que dicen ellos que reciben, y por esa razón yo los estoy investigando a todos, y el que comete, y yo tengo la presunción que hay un delito penal, ya tengo a 25 en la fiscalía investigándose. Entonces, yo creo que más que todo es el terror que sienten porque nunca han rendido cuentas. Y sabe usted que la mayor parte de alcaldías en toda la República del país, desde el 2009, no los habían auditado, les habían mandado cartas de gerencia suavecita. O sea, lo que le llamo yo las auditorías a la carta. Sobándolos únicamente. Conmigo se terminó eso. Y entonces a eso se debe de que rumores de todo tipo pretenden desprestigiarme. Como no me conocen, dicen que hasta que yo soy borracho. Si yo nunca he tomado. Si yo ando siempre con mi mente limpia. ¿Y esto se da en el marco de su reelección, presidente, o se ha venido dando este tipo de rumores o ataques? No, de hace con un mes o quizás unos 2 meses para acá, han comenzado, cuando ya se vieron descubiertos, comenzaron ellos a tirar rumores y todo eso, y la verdad es que ellos, como no me conocen, me critican sin razón. Ahora, por lo que sí me deben de criticar, y eso no me molesta, porque yo estoy combatiendo la corrupción, y eso a muchos les duele. Les duele porque les afecta, porque han hecho lo que han querido la gran mayoría. Pero sin embargo, fíjense, yo les estoy dando, los estoy llamando a que nos pidan a nosotros capacitación y se las queremos dar, pero se rehúsan.
Y entonces en ese sentido yo siento pues de que es injusta las acusaciones que hacen y que no es cierto totalmente, que no crean eso. Voy a cambiar de tema, pero antes, bueno, mencioné Oriente, pero un amigo televidente dice que el señor Salgado ya no se refiere a un caso particular, sino que hay acoso, dice el señor Salgado ahora. ¿Qué tan cierto es esto? Señala que hay personal de la Corte. Sí, en todas las alcaldías de la República. Bueno, es más, si le hemos dado todas las condiciones que él ha pedido antes de las elecciones, lo íbamos a revisar, pero dándole cumplimiento a una orden de auditoría que dieron en el 2009 y desde entonces no lo habían fiscalizado. Entonces yo lo que he hecho es a todos les he dado orden que vayan a examinar. Él dijo que tenía el señor dijo que tenía 25 auditores, mentira, 6, y no tengo nada contra él. Yo soy un funcionario público transparente. ¿Usted no tiene nada en contra de Will Salgado? Porque él en un tuit dijo que ya era personal. Jamás, ni lo conozco. Presidente, otro tema porque se me va el tiempo y de verdad que es imposible que usted esté acá y que yo no hable de usted de fútbol. Y no vamos a hablar de amaños de partidos, pero sí vamos a hablar del estadio Las Delicias y una acusación que se ha basado sobre, en alguna medida, en la construcción de los graderíos de la ampliación del estadio donde juega Santa Tecla Fútbol Club. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia aparentemente firmada por Jaime Lachelona Rodríguez para este proyecto, y en el cual se está señalando a un miembro de la alcaldía de Santa Tecla que es parte accionaria de la empresa que ganó precisamente esta licitación para la construcción. Va a auditar, tiene conocimiento, ¿qué ha pasado para que usted en las cámaras de 8 en punto nos comente? Fíjese que cuando un periódico de mayor circulación hizo aseveraciones, inmediatamente monté un equipo, un operativo, y lo tengo examinando esas operaciones desde el convenio. Bueno, desde el 2009, septiembre de 2009, no había sido auditado. Indes. Igual que las alcaldías. Imagínese usted el atraso con el que he enfrentado. Entonces yo le agradezco a la gente que hace las denuncias, a veces un poco cargadas de exageración, pero de todas maneras, como funcionario público, no me puedo resistir a no ir a los hechos. No puedo anticipar nada porque estamos en lo mejor de hacer una auditoría, una fiscalización de fondo exhaustiva. Cuando termine, lo daré a conocer, pero no podemos nosotros anticipadamente dar opinión, porque usted sabe que entonces yo ya no puedo seguir jugando. Ok, y yo lo entiendo. Sin embargo, debo de preguntarle porque en alguna medida varios rotativos han tomado esta información y han dicho, entenderé prácticamente si usted no me puede adelantar, pero se ha dicho que en alguna medida esta persona que está vinculada tanto a la comuna de Santa Tecla como a la empresa que ganó la licitación, y usted ya lo dijo, el convenio, y es que el convenio de alguna medida se dice, ojo, se dice que fue declarada esta desierta y que se adjudicó directamente a esta empresa. ¿Se puede conocer esto? ¿Es demasiado temprano? Es demasiado temprano porque nosotros, en primer lugar, nos apersonamos y pedimos toda la documentación, desde cómo se inicia las bases de licitación, cómo se contrató, todo el proceso primeramente administrativo y después hasta la ejecución, y las auditorías las estamos haciendo cruzadas. Magnífico. Hábleme un poquito en estos minutos acerca del convenio entre la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Cuentas de Honduras, para el fortalecimiento de ambas instituciones. ¿De qué forma nos va a beneficiar? Y no ha sido el único convenio que usted ha suscrito con algún tipo de identidad. También aquí el RNPN también fue objeto precisamente de un convenio. Por favor. Bueno, en primer lugar, con relación a Honduras, es el producto de los viajes que yo he hecho, que ha sido con fondos propios, mis viajes, para aclarar, y también con el financiamiento de instituciones internacionales. O sea que todo es falso lo que estaban diciendo, pero yendo al fondo, a nosotros nos están
dando capacitación más bien a mis muchachos y a muchachas en el área de cómo auditar las aduanas. Tenían más de 20 años de no auditar las aduanas. Entonces nosotros estamos recibiendo la técnica y ya estoy formando una subdirección especialmente para ir a auditar todas las aduanas de la República. Y además de eso, nosotros ya tenemos convenio también con Brasil, que nos va a venir a dar capacitación para hacer auditorías o peritajes en obras públicas, sobre todo para evaluar todas las construcciones que se hacen primero como base, que le llaman, que nunca se pueden evaluar porque son cerrados. Y hasta eso también nos van a dar capacitación a mis muchachos y a muchachas para que vayamos a auditar los aeropuertos. Entonces, esa es buena noticia para el país. Y es más, nosotros no estamos abogando por querer ser nosotros auditores permanentes en las aduanas, como antes. No, vamos a rotar. Y en esa medida vamos a ayudar para eficientar la recaudación de impuestos. Registro natural de la persona, registro de la persona natural. Hábleme de ese convenio. Es de mucha utilidad para la población como último fin. Nosotros lo que hemos hecho es que nos den acceso ellos a la información, porque a veces no tenemos cómo notificarle a la gente y la gente no se puede defender porque nunca supo y hasta los condenan. Entonces yo, para poderle darle el derecho de defensa, me he acudido a ese convenio para que nosotros podamos tener acceso a esa fuente de información bajo un mecanismo supervisado por las dos autoridades. Ok, para conocer el domicilio y ser legalmente notificado. Es correcto. Magnífico. Señores, otra pausa en 8 en punto, en segundos. Regresamos con más. Señores, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para disfrutar 8 en punto. Con gusto, el último bloque. Saludamos a mi productora, Georgina García, para que nos dé a conocer, por supuesto, participación ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado y también a nuestra audiencia. Dice, pregúntale si va a auditar la alcaldía de San Francisco Chinameca, La Paz. También dicen una pregunta, ¿hasta cuándo van a abrir el expediente contra un magistrado que engavetó las auditorías de la Corte de Cuentas? José Celada pregunte si va a dejar participar a Will Salgado en las próximas elecciones. Daniel Santamaría, buen trabajo ha hecho este señor. Creo que la Corte de Cuentas ha avanzado bastante con este presidente. Nimrod Benítez, ¿hasta cuándo va a salir la auditoría del caso Cel Enel? Pregunta. Alfredo Navas dice si ya solicitó el finiquito al presidente Funes. ¿Y qué piensa del finiquito express? ¿Cuánto dura este procedimiento normalmente? Carlos Santizo dice, estaría dispuesto a investigar los gobiernos del expresidente Saca y el de Funes. En caso que haya indicios de corrupción, pregunta, también dice si considera el gobierno de Mauricio Funes como transparente y sin ningún indicio de corrupción, si cree tener el apoyo para ser reelecto. También dicen por acá, ¿por qué no ha demandado a los expresidentes de la Corte de Cuentas anteriores? Si dice que hubo expedientes escondidos. Jaime Solano, señor Toches, los finiquitos express son tan dudosos que lo único que provocan es una desconfianza genuina de la Corte de Cuentas. Hay mucha más participación, Sergio, pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta acá. Gracias, Georgina, muy gentil por darnos a conocer su participación acá en 8 en punto. Presidente, sus impresiones luego de escuchar al público en general que se expresa sobre diferentes temas, por favor. Bueno, en primer lugar, con relación que si yo puedo impedirle o no que al señor Salgado, ¿no? No está en mis manos, realmente no depende de mí, absolutamente no tengo nada contra él y no tengo esa capacidad para poder decir, él no va, no puedo. Okay. El señor Salgado, que le mandamos saludes al alcalde, está muy pendiente. Él respondió hace un rato, me trasladaba a mi productora, donde desmentía lo que usted estaba diciendo y dice que son 25 auditores los que él tiene. Es falso, está en la web y no tiene el espacio para tener. Si yo quisiera tener más y no puedo porque no tiene espacio. Si él me habilitara un cuartito más, le garantizo que tiene los 25 porque estoy preciso. Si son, imagine usted que del 2009 no le revisaban
cartitas de gerencia le mandaban. Entonces, así como a él, a todos los alcaldes de la República, a todos los estoy, y aquí le contesto al de Chinameca, a todos sin excepción van a ser visitados. En el sitio web de la Corte de Cuentas de la República Ahí podemos aparece, saber cuántos sí, auditores tiene cada sí, una de las alcaldías. Sí, 6 tiene él. La alcaldía de San Miguel tiene el señor Sí, Salgado. y es más, se los he mandado desde aquí. No los que estaban allá. No, ¿Por qué razón? ¿No hay confianza? no tengo confianza porque la señora ¿En quién? coordinadora, En los la coordinadora de San Miguel está casada con el gerente financiero de él. Sí. Y entonces ahí tiene la respuesta. Todo Oriente no ha sido auditado porque ella manejaba eso y ella emparentada con el presidente de la Corte de Cuentas anterior. Entonces, esos privilegios se terminaron. Entonces, yo no puedo ser desigual en la aplicación de la ley y sin ningún motivo personal que tenga la certeza cualquier funcionario y los alcaldes municipales de la República que yo no tengo absolutamente nada contra ellos. Son Perfecto. ellos los que tienen que rendir cuenta. Buenas noches, Mirro Benítez. Pregunta, gracias Mirro por estar muy pendiente como todas las noches de 8 en punto. Auditoría CELENEL, ¿cuándo se va a terminar? Está en manos del señor fiscal general de la República. ¿Ya se terminó o no se inició? Yo le he entregado 15 auditores y tantos peritos me pide, le mando. Ok, el señor Funes ya le solicitó el finiquito y si usted considera, dice un amigo televidente, que el gobierno del presidente Funes es transparente. Bueno, realmente no he terminado la auditoría. Recuerde que yo tengo 8 meses de estar en la Corte de Cuentas y lo encontré con 2 meses, 2 años, 2 meses de todas las revisiones y no hicieron revisiones. Entonces yo ya dije que voy a hacer las auditorías correspondientes. No me toca calificar anticipadamente a nadie, absolutamente a nadie. Y si tienen derecho, es más, les digo yo, y se los he dicho a los funcionarios, aquí lo he dicho, que pidan su finiquito, los alcaldes, ya. Ok. Algunos no se los puedo dar porque tienen muchos procesos, hasta que termine se los voy a dar. Alfredo Navas pregunta si el señor Funes ya solicitó el finiquito. No, pero le pediría que lo haga, porque así me ayuda a tener más control sobre los auditores y que apuren el trabajo, que se incendien ellos solitos participando, y si necesitan más gente, lo hacemos. Ok. Patrick Murray pregunta, ¿a quién le toca fiscalizar a la Corte de Cuentas? Bueno, es la Asamblea Es la Legislativa. Asamblea Legislativa y ya creo que ya nombraron. Perfecto, tengo 2 minutos rápidamente. Un amigo pregunta si estos procesos engavetados ya sancionó a los jueces de la Cámara y si ha remitido a la Fiscalía expedientes de expresidentes de la Corte de Cuentas que estuvieron en el pasado. Fíjese que realmente no hemos terminado las auditorías internas y lo están evaluando, todas las cámaras las están evaluando, porque las auditorías pues estamos extrayendo las pruebas, prueba de ello que tenemos demandado ante la Fiscalía a 2 personas que están involucrados porque lo han confesado en andar vendiendo las sentencias. O sea, ya como la querepa. Sí. Si me das ya $10,000, te vas a pagar una multa de 25, pero si no, te va a tocar 100,000 y ahí sí vas a dar un 30%. Okay.